Dios persiguiendo al hombre, como decía Chiquetón, diciendo: os amo y quiero bendeciros. Así se podía resumir la Biblia. Bueno, yo hoy tengo una palabra para vosotros que yo oraba estos días y decía: Señor, no quiero predicar lo que a mí me guste, quiero predicar lo que tú quieres. Y entonces yo voy a predicar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Voy a hablaros de Cristo. Cuando se habla de Cristo suceden cosas. Cuando no se habla de Cristo no sucede nada. Hay cosas que suceden cuando se hablan ciertas cosas, tienen efectos. Lo que tú hablas y yo hablo tiene efecto. La palabra tiene efecto. Por eso también te digo que cuando se habla de Dios, también hay efecto de Dios. Según como hables, así va a haber el efecto. Si hablas bien, te vendrá bien. Si no hablo bien, no me vendrá bien. Pero si hablo de Dios, vendrán cosas de Dios. Cuando a Cristo se presentaba, en el tiempo que ha estado en el mundo, sucedían cosas. Pero ahora también pasa. Él ya no está en la carne, está en el cielo, pero también Él se presenta. ¿Sabes cómo? Cuando le presentamos con la palabra, Él se presenta. Y yo en esta tarde quiero presentar a Cristo. Y debemos presentar a Cristo. El único importante es Él. Santo es el Señor. Bueno, vamos a leer ya la Escritura. Dicho todo esto, vamos a leer Génesis 3, verso 15. Dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Leemos Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Bendita sea la palabra de Dios. Miren, hermanos, la salvación de parte de Dios para nosotros no es instantánea. ¿Cómo dices, hermano? Sí. De parte de Dios para nosotros no es instantánea. De parte de Dios para nosotros es un proceso que hoy vamos a ver. Dios hace cosas instantáneas porque es Dios, es soberano, es omnipotente, todo lo puede. Y puede hacer cosas al instante. Pero hay otras que Dios determina, porque es soberano y hace lo que quiere, tomarse su tiempo. Entonces, para que la salvación venga a tu vida, ha habido un proceso. Por eso a Dios, hermano, no hay que le meta prisa. A Dios no hace falta, hermanos, ensanchar, ni tampoco achicar, ni meterle prisa, porque te quiero decir una palabra, hago un paréntesis antes de predicar. Yo no sé si estás esperando aquí algo de Dios, pero quiero decirte que si lo estás esperando, no te impacientes. Pero tengo una palabra para ti, para que te dé reposo, descanso, alivio, gozo y alegría, y cambies tu lamento en baile. Dios nunca llega tarde. Lo que ha prometido, Él lo va a hacer. Lo que estás esperando, Él lo va a hacer. Y en lo que estás esperando, espéralo, porque lo que ha de venir vendrá y no tardará. La gloria sea para Dios. Entonces Dios tiene un proceso. Y Dios ha elegido, hermanos, un método para salvarnos. Ahora, la salvación de ti para Dios sí es instantánea. Tú la aceptas como Señor y Salvador, y en ese día tú ya eres salvo. Tu nombre se escribió en el libro de la vida. Por la fe aceptaste a Cristo y tú ya para Él eres salvo. Es instantáneo, pero de parte de Dios para ti, Dios se tomó un proceso. Durante mucho tiempo, muchas edades. Y costó mucho, y hoy lo vamos a ver en el nombre del Señor. El método que Dios eligió se llama paternidad. Dios ha elegido salvarnos de una manera, con paternidad. Porque decimos que Dios es santo, que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios es justicia, que Dios es amor, que Dios es paz, que Dios es misericordia. Pero también, hermanos, hoy vamos a decir que Dios es Padre. ¿Y cómo ha querido salvar Dios? ¿Cómo nos ha querido Dios salvar? Por medio de la paternidad. Santo es el nombre del Señor. Hemos leído, hermano, aquí la primera profecía que habla del Mesías. No está en el libro de Isaías, que es el libro, el quinto evangelio lo llaman, donde está casi la mayoría de las profecías del Mesías.
Ya en Génesis 3 aparece la primera profecía que habla de cómo Dios va a salvarnos por medio, hermanos, de uno que tiene que venir. Hemos leído que dice: yo pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Por cuanto tú lo has herido a la serpiente, le dice en el calcañar, la simiente, atención, la simiente, quédate con esto, porque luego te lo voy a explicar, ahora no puedo. La simiente de la mujer te pisará la cabeza. Esta es una profecía en código. Como cuando el móvil lo enciendes por la mañana, tienes que poner el PIN. Si no, no funciona nada, está en código. Si no pones el código, no funciona nada. No abres los teléfonos, no abres el WhatsApp, no funciona nada. Tienes que poner el código. Y esta profecía estaba en código, en misterio. ¿Sabes qué? Dios es un Dios que revela misterios. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que existe. Porque tú y yo no lo veamos, no quiere decir que no exista. ¿Sabes lo que existe para ti y para mí? Lo que vemos, lo que palpamos, lo que abrazamos, lo que obtenemos, lo que existe. Pero Dios, hermanos, llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué quiere decir esto? Atención. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque Dios, Él revela misterios. ¿Qué es un misterio? Algo que existe, pero está escondido. Pero existe. ¿Para quién existe? Para el que todo lo sabe, Dios. Pero para ti y para mí no, porque como está escondido, no lo veo, no lo palpo, no lo siento, no existe. Pero por eso Dios dice que llama a las cosas que no son como si fuera. ¿Por qué? Porque para Él son. Por eso las llama. Dios llama a las cosas que no son. ¿Para quién no son? Para ti y para mí, porque no las vemos. Sus misterios no las vemos. Él llama a las cosas que no son como si fueran, porque para Él sí son. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, esta profecía está en código, en misterio, y no se va a revelar, luego nos lo va a decir Pedro, hasta que la soberanía de Dios no quiere. La gloria sea para Dios. Y ahora aquí Dios revela qué método va a utilizar Dios para salvar la humanidad, que se ha inyectado el veneno del pecado. ¿Dónde se ha inyectado el pecado? En la naturaleza humana. Se inoculó por la desobediencia de Adán y de Eva, influenciados por la serpiente. Se inoculó el virus del pecado. Pero enseguida Dios va a dar el método. ¿Cuál es? Es un código, el misterio de salvación. Que por medio de la simiente de la mujer, acuérdate, por medio de la simiente de la mujer va a venir uno que va a terminar con la serpiente. ¿Me vais siguiendo hasta aquí? Está ahí, en código. La gloria sea para Dios. Entonces quiere decir que uno que viene de la mujer va a pisar la cabeza a la serpiente. Y la serpiente tiene esa sentencia sobre su cabeza, que va a venir uno nacido de la mujer que va a acabar conmigo. Pero ¿saben una cosa? Los hombres y el diablo sabemos las cosas reveladas de Dios, pero las que no son reveladas le pertenecen a Él. Es decir, los misterios no los sabemos. Las leyes naturales las sabemos los hombres y las sabe el diablo. Son leyes naturales que Dios deja que las sepamos los hombres y también el diablo. ¿Y qué sabe el diablo? La ley natural. Que para que nazca una generación se tiene que unir un hombre y una mujer. Entonces al diablo Dios le dice: va a venir uno, voy a hacer que uno nacido de la mujer termine contigo. Y el diablo, que sabe la ley natural, que Adán y Eva se tienen que unir y nacer hijos. Entonces el diablo no pierde el tiempo, porque tiene una sentencia sobre él, que está agazapado, está mirando. Dice Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 nos habla de una mujer vestida como el sol, que tiene una corona con 12 estrellas y la luna del sol debajo de sus pies, y que hay un dragón que dice que está enfrente de ella parado, no la ataca. Esa profecía, una profecía es un anuncio en el tiempo. ¿Quién puede dar profecía? Aquel que no tiene tiempo. ¿Quién es el que no tiene tiempo? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. ¿Me seguís hasta aquí? Dios es eterno. Para ti 1000 años son 1000 años, y para mí 1000 años son 1000 años, pero para Dios 1000 años es un día. Y un día es 1000 años, porque a Él no le contiene el tiempo y tampoco el espacio.
Dios no tiene espacio ni tiempo, pero si a ti y a mí nos quitan el espacio y el tiempo, yo ya me pierdo. Solo con decirte que el espacio y el tiempo en Dios no existe, por eso es eterno, ya nos perdemos. Necesitamos el espacio, necesitamos el tiempo. Dice la Biblia que Dios nos ha prefijado nuestro límite y nuestra habitación y nos ha metido ahí. ¿Qué quiere decir eso? El espacio y el tiempo. Pero Dios no tiene el concepto de espacio que tú y yo tenemos. Dios, por ejemplo, no tiene el concepto de lugar para vivir que tú y yo tenemos. Nosotros, para poder vivir, tenemos que vivir en un sitio que sea más grande que nosotros. Y cuanto más grande, mejor. Ese es el concepto de lugar que tenemos. Pero, ¿saben? Dios no tiene ese concepto de lugar para habitar. Porque si el lugar debiera ser como nuestro concepto, que el lugar para vivir tiene que ser más grande que nosotros, para Dios, si tuviera ese concepto, el lugar sería más grande que Dios. Y más grande que Dios no hay. Por eso la Biblia dice que los cielos de los cielos donde Él vive no aguantan su gloria. Entonces, hermano Miguel, ¿dónde habita Dios? Dios no habita en un lugar. Como tú y yo necesitamos un lugar, no tiene ese concepto. Porque Él habita en sí mismo. Él no habita en un lugar, no habita en un palacio de cristal. No te imagines a Dios con barba blanca y el pelo blanco, hermanos, un ser que vive en una nube. No, Él vive en sí mismo. Los cielos de los cielos no aguantan su gloria. Cuando David dice que va a edificar un templo, le dice, vale, edifícamelo, pero que sepas algo, Dios no me puede contener ningún templo hecho por mano de hombres, porque aún los cielos de los cielos no aguantan mi gloria. Entonces Dios lo llena todo. Se le queda pequeño, Él habita en sí mismo. No hay nada que lo contenga. Pero como Dios quiere habitar con el hombre, se hace pequeño. Y por medio del desierto con su pueblo, camina por ellos en el desierto y se mete en una tienda de campaña. Se meten a sus siervos en el horno y baja a él y se mete en el horno. Santo es el nombre del Señor. Bueno, seguimos un poco más. ¿Vamos bien aquí? Vale. Ahora, el diablo, estamos hablando de Apocalipsis, dice que está parado frente a la mujer. Esa mujer es Israel. Representa a Israel. Pero el diablo no ataca. Esa profecía, hermano, que he dicho que es un anuncio del tiempo, es la única profecía para mí que tiene tres direcciones. He dicho que la profecía siempre es algo que va a pasar. Y el único que puede anunciar lo que va a pasar es el que no tiene tiempo. Porque tú y yo sé mi pasado y mi presente, pero mi futuro no lo sé. Yo cuando creo que cuando termine con vosotros, cogeré mi coche con mi mujer, me iré a mi casa. Hermanos, mañana, si Dios quiere, me levantaré, trabajaré y saldré. Por eso la Biblia dice, cuando diga mañana iré, trabajaré, venderé, no digas eso, di, más bien si Dios quiere, mañana me levantaré, trabajaré, compraré y diré, porque todo depende de Dios. Mira, el minuto siguiente de tu vida no lo tienes, no lo sabes. Los siguientes 5 minutos no sabemos si los vamos a tener, dependen de Dios, pero Dios sí sabe tus siguientes 5 minutos, tus siguientes 5 años. Cantaba el hermano Remache un coro hace años, los antiguos os acordaréis. Decía, tengo un presente propicio y mi futuro está en tus manos. El futuro tuyo hay muchas veces que nos da angustia. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a pasar la economía? Tranquilo, la economía la tiene controlada Dios. A tus hijos los tiene controlado Dios. Dios guarda a tus hijos por amor a ti, porque los ama. Y a tus nietos, y a tus bisnietos y tataranietos que no conocerás, Dios tendrá en memoria, porque Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa profecía de Apocalipsis tiene 3 direcciones. Habla de pasado, de presente y de futuro. Yo solo te hablo ahora de pasado. Ahí está representando esto, que a partir de esa profecía, el diablo va a estar parado frente a la simiente de la mujer. ¿Para qué? Para cortarla. Y saben, él tiene esa sentencia, que sabe que va a venir uno nacido de mujer que va a acabar con él. Y saben, él no pierde el tiempo. A la primera generación, que es Caín y Abel, los ataca. Porque tiene una sentencia sobre él. Pero él no sabe los tiempos de Dios. Por eso desde el minuto 1 ya juega el partido el diablo, Jehová lo reprenda. Pero tengo tiempo. Él siempre se le ha acabado el tiempo desde esa profecía. Desde esa profecía ya se le ha acabado el tiempo. Porque él, hermano, no controla el tiempo. El que controla el tiempo es Dios, porque Dios está fuera del tiempo. Tú y yo estamos en el tiempo, y el diablo también, pero Dios está fuera del tiempo. Él ya lo que ha pasado, el fin del tiempo ya lo ha vivido. Por eso dice, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y el Cordero estaba preparado delante de la fundación del mundo.
Y no nos tiene que dar miedo decir esta palabra. Estamos predestinados, pero ¿cómo, señores? ¿Cómo? ¿Predestinados en qué? En Cristo. Si no estás en Cristo, no hay cielo. Igual que el autobús para ir a Zamora. Si te montas en el autobús que pone Zamora, te doy mi garantía que llegas a Zamora. Pero si no te montas en el autobús de Zamora, no vas a Zamora, te quedas en Vallecas. Por eso te digo que estamos en Cristo. Y el que está en Cristo, su destino es el reino de los cielos, es la salvación. Hay que estar en Cristo, hay que vivir en fidelidad en Cristo y en la palabra, en el nombre de Jesús. Pero ahí aparece la primera generación y el diablo no se queda tiempo. Dime, no me queda tiempo, voy a atacar ya. Porque yo no sé cuándo será mi sentencia. ¿Quién será el nacido de mujer? ¿Será los primeros? Bueno, yo ya los ataco. Y dice Juan que Caín era del diablo. Caín era del diablo porque el diablo trabajó a Caín y se hizo de él. Y le levantó el odio. Se fue a su hermano Abel. Todo eso que era una manipulación del diablo. Por eso Apocalipsis 12 habla en pasado, historia bíblica pasada, presente y futuro. Y ahí atacó, hermano, a la primera generación. Y Caín mató a su hermano Abel. Y ahora dice, Caín, ¿qué has hecho? Ya sabéis, le dice Dios. La sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Pero ¿saben? En el original hebreo, ¿saben lo que dice? No dice sangre, dice las sangres de tu hermano Abel claman a mí desde la tierra. ¿Saben qué quiere decir? Que la sangre de Abel, no solamente Caín cortó, hermano, la vida de su hermano Abel, sino que también cortó la posible vida que no matar a su hermana Abel podía haber venido de la descendencia de Abel. Bendito sea el nombre del Señor, porque lo que el diablo quería cortar es la genealogía, es cortar la descendencia para que no vinieran nacidos de mujer, porque uno nacido de mujer era el que le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente Caín cortó la vida de su hermana Abel, sino también la posible descendencia de su hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Os digo que Dios, otra vez, quiere salvar por medio de la paternidad. ¿Y sabéis qué es lo que menos leemos de la Biblia? No lo lee nadie, o casi nadie. Nunca me gusta generalizar. Nos compramos Biblia, yo primero, y abajo leemos el comentario del Señor, que son el teólogo que sabe mucho. Pero no leamos lo más importante. ¿Sabes lo más importante de toda la Biblia que no lee nadie? Lo que Dios ha elegido para salvar al mundo. La genealogía. Cuando llegas a la Biblia y dice, esta es la genealogía de Adán, te lo saltas. Esta es la genealogía de Abraham, te lo saltas. Esta es la genealogía de Jacob, te lo saltas. Esta es la genealogía de Rubén, que pesado. El libro de Crónicas, este engendró al otro, el otro engendró al otro, el otro engendró al otro, el otro engendró al otro, y este engendró a este, y el otro engendró al otro. Y eso no lo saltamos. Y cuando llegas al libro de Números, todavía más, hermano. Pero cuando vinieron a la deportación de Babilonia, que Dios lo disciplinó 70 años, y cuando volvieron otra vez a escribir la genealogía. Y Dios dice, escribid la genealogía de los que habéis vuelto, porque te digo una palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aunque Dios se enfadó con su pueblo y lo llevó a Babilonia, y estuvieron allí durante muchos años, hermano, cuando volvieron no se perdió la genealogía, no se perdió la rama de que tenía que venir uno que le pisaría la cabeza a la serpiente, pero mientras tanto la serpiente sigue atacando. Dice que Caín, hermanos, tuvo un hijo que se llamó Lamec, y Lamec tuvo dos mujeres. Lamec era también de la genética de Caín, era de la genética mala. Hay generación buena, pero hay generación mala. ¿Qué es una generación? Una generación es un grupo de personas que llenan un espacio del tiempo para influenciar su tiempo. Y hay generación de Dios, pero hay generación también del maligno. Jehová lo reprenda. Y de Caín vino uno que se llamó Lamec, y Lamec tuvo dos mujeres. Y la Biblia dice que el ideal de Dios es que el hombre solo tenga una. El primer adúltero se llamó Lamec, tuvo dos mujeres. Uno se llamaba Ada, que significa la que se pone otra cara o se maquilla mucho. Y la otra se llamaba Zila, que significa que cuando anda, hace ruido con los pies. O baila cuando anda. Fijaos el nombre de las dos mujeres: Carne, muy maquillada, o que se pone una máscara. Y la otra que cuando anda suena con los pies o hace música con los pies. Ada y Zila las tomó por dos mujeres. ¿Sabéis qué vinieron? ¿Qué hijos tuvieron? A Jabal. Dice que los de Jabal eran cazadores, hombres de armas.
Y Jubal, los que tocaban música, hay música buena y música mala. Y también tuvieron a uno que se llamó Tubal-Caín, fueron forjadores de hierro, hacían armas. ¿Veis qué generación? Esa generación no era buena, pero también seguía la generación buena. La generación buena, hermanos, es que vino un hombre que se llamaba Enoc. Y Enoc era un hombre de Dios. Enoc no tenía genética mala. Enoc era una genética buena. Bendito sea el nombre del Señor. Tanto andaba con Dios, hermano, que Dios venía y hablaba misterios con él, caminaban con él, tenía comunión con él. Y era tanto lo que andaba que dijo Dios: ándanos que te llevo para el cielo. Y fue el primer arrebatado en el Génesis, el primer arrebatado antes que Elías. Y nosotros fue Enoc y fue arrebatado en el libro de Génesis. No le dio ni tiempo al pobrecito de Enoc de escribir su historia en la tierra. Dios se lo arrebató. ¿Por qué? Porque era de una generación buena y santa. Bendito sea el nombre del Señor. De Enoc vino otro que se llamó Noé. Y Noé, por su fe, fue pregonero de justicia y en su fe condenó al mundo. La gloria sea para Dios. Pero el diablo no se queda quieto, tiene la sentencia. ¿Y sabes lo que hace? Ahora dice: no puedo hacer que se mate, como Caín y Abel. ¿Qué voy a hacer ahora? Los mezclo. Dios es contrario a la mezcla. ¿Qué es el santo? No mezclarte. ¿Qué es el santo? Ser apartado. ¿Qué es el santo? Santo es estar apartado de la mezcla con los demás. Pero el diablo, que quiere borrar la santidad. ¿Y cómo se borra la santidad? Mezclando. Por eso la Biblia dice: no te unas a yugo desigual. En el Antiguo Testamento no se podía vestir lana y lino. Tenías que llevar solo un tejido. No se podía, hermanos, comer la leche con la carne, y no podía comer a la madre con la cría. Y no puede mezclar. Pero el diablo, que dijo: ahora no lo puedo enfrentar, ¿qué hago? Lo mezclo. Y en un versículo muy polémico que los teólogos han torcido para su perdición, dice el texto: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron. Algunos, no voy a dar pista, los han retorcido en una doctrina mala y perversa. Jehová los reprenda. Pero es muy sencilla la palabra. La palabra es que lo que el diablo intentaba es mezclar a la generación de Caín con la generación, hermanos, de Enoc, con la generación buena. Y se mezclaron. Y en esa mezcla, ¿sabe lo que vino? Vino la generación del diluvio. En esa mezcla vino la generación del diluvio, porque el diablo pudo aparentemente mezclar las dos generaciones. Pero Dios, hermano, mandó a un hombre que tenía apartado, Noé, con su mujer y sus hijos. Y de un hermano llamado Sem, ya Dios va a tirar la línea para que venga el que le tiene que pisar la cabeza a la serpiente. Y de allí vino, hermanos, de la línea de Sem, un hombre que se llamó Eber. Y Eber viene la palabra hebreo, que significa los que vienen de otro lugar. Y ese fue familia de Abraham. Y Abraham Dios lo llamó. Y vemos en el libro de la Biblia que dice: esta es la genealogía de Adán, esta es la genealogía de Noé, esta es la genealogía de Jafet, esta es la genealogía de Cam, esta es la genealogía de Sem. Y de Sem vino Eber, y de Eber vino Abraham. Y a Abraham Dios le dice: cuenta las estrellas. No puedo. Cuenta la arena del mar. No puedo. Por eso Dios llama las cosas que no son como si fueran. Porque Dios no piensa como tú piensas. Dios no lo va a hacer como tú estás planeando. Tú te haces un plan que Dios lo va a hacer así. Pues ¿sabes lo que Dios hace con tu plan y el mío? Lo rompe. Porque nuestro Dios es un Dios no razonable. No es un Dios racional. Es un Dios irracional. Él lo hace como quiere y como le da la gana. Porque Dios es soberano. ¿Y sabe lo que va a hacer? ¡Aleluya! El que le va a pisar la cabeza tiene que crear un pueblo, tiene que crear un ministerio sacerdotal, tiene que llevarle a una tierra, tiene que levantar un reino, tiene que llevar a un hombre conforme a su corazón llamado David. ¿Y sabe de dónde se saca un pueblo? Dios se saca un pueblo de una mujer estéril y de un hombre viejo. Por eso Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y el propio Abraham dice: ¿qué me darás? Sara, de jovencita, de estéril. Pero Dios le dice: tú no veas a tu mujer, porque la ley de tu mujer dice esterilidad, pero mi ley te dice: cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Cuenta la arena del mar. Así será tu descendencia. No mira la matriz seca de tu mujer. Tú mira mi palabra. Te digo esta tarde: no mires tu problema. Mira a Dios. ¡Aleluya! Y va pasando el tiempo, y Abraham dice: alabado el Señor Jehová, que será mi criado, mi
heredero. Y ya Abraham va siendo más viejo. Por eso Dios no es razonable. Como quieras razonar las cosas de Dios, no vas a obtener nada. La fe no pregunta, la fe cree. Y cuando es viejo, ella es estéril y el viejo. Aparece Dios y dice a Abraham: válgame Dios. El propio Dios ha venido a la tienda y le dice a Sara, que ya está vieja: haz un carnero debajo de la ceniza, que está el Señor bendito aquí. Y viene el Señor bendito a la tienda y le dice: Abraham, el año que viene Sara tiene un hijo. Y ella se echó una risa y dice ella: yo siendo estéril y mi marido siendo ya viejo, ¿voy a tener familia? Y le dice Dios: porque te has reído, tu hijo se llamará Isaac. ¿Sabe? Parece que como algo simpático, que Dios le cayó en simpatía, que se riera en él. Por favor, escucha esta palabra, que es muy interesante. Parece que dice Dios: bueno, pues poned Isaac porque os habéis reído de mí. No, eso fue un juicio. Porque de Dios no se ríe nadie. Amén. Vino el propio Dios, el ángel de Jehová, a la tienda y él se echa a reír. Pues se va a llamar, por no creer mi palabra, risa. ¿Y sabéis? Eso lo pago. Porque luego la Sara se adelantó al tiempo y tuvo uno que se llamó Ismael. ¿Y sabe lo que hacía Ismael? Se mofaba, se reía de Isaac. Pero no era una mofa cualquiera, era una mofa de peligro de muerte, de acoso, de muerte. Bendito sea el nombre del Señor. En la casa de Sara, esa risa produjo luego ese efecto de risa, lo pagó él. Por eso te digo que lo que siembres, recoges. Es una ley inevitable. Si siembras bien, recoges bien. Si siembras amor, recoges amor. Si siembras amistad, recoges amistad. Pero si siembras lo contrario, recogerá lo contrario. La gloria sea para Dios. Bueno, hermanos, ahí quieren cortar la simiente, la semilla, pero la simiente perdura, sigue adelante. Faraón dice: estos hebreos no van a comer. ¿Cómo puede ser posible que, siendo hermanos esclavos, estando de amanecer hasta anochecer, trabajando, hermanos, haciendo ladrillo, tuvieran fuerzas para propagarse? Porque Dios sacaba fuerzas de su pueblo de donde no tenían. Y en medio de la esclavitud, hermanos, se propagaban tanto. Y quería, hermano, el faraón matar a todos los niños, los echó. Pero en medio de todo había un niño hermoso llamado Moisés que estaba allí para que el pueblo, hermano, no se cortara, para que el pueblo no se apagara. Bendito sea el nombre del Señor. Y como te vuelvo a decir, cuando se van a la deportación a Babilonia, cuando vuelven, la genealogía no se perdió. No se perdió, seguía estando vigente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice Pablo: grande, indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y te he dicho al principio que Dios revela misterios, ¿sí o no? Hermanos, soñó Faraón el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Y hermano, los sabios de Egipto no eran cualquiera. Eran hombres que sabían, pero no daban con el sueño. Pero vino allí José y les reveló el sueño. ¿Y sabéis cómo le pusieron a José? Le llamaban en Egipto Zanat Panea, el que sabe lo oculto. Zanat Panea, el que sabe lo oculto. Más adelante hay otro siervo del Dios Altísimo llamado Daniel. Y ahora el sueño que tiene Nabucodonosor es más difícil que el de Faraón. Porque dice: tengo un sueño, pero se me olvida el sueño. O como no me dice el sueño y la interpretación, a todos los sabios sátrapas de Babilonia os corto la cabeza. Pero lo oye Daniel, y Daniel tranquilo le dice: que no mate a nadie el rey, que nos dé unos días para orar, porque nuestro Dios revela misterios. Y nos vamos a poner a orar y nos va a revelar Dios el misterio. Y se ponen a orar unos días Daniel y sus amigos. Y viene Dios y les dice: este es el sueño que ha tenido Nabucodonosor, contárselo. Él soñaba con una estatua, la cabeza de oro, el pecho de plata, los brazos de bronce, las piernas, los pies de barro y de hierro. Y la interpretación, ese es su imperio. Luego vendrán los medo-persas, vendrán los asirios, vendrán los babilonios, vendrán estos y los otros. Esa es la interpretación. Y ahora dice Daniel: rey, para siempre vive. El misterio que tú quieres contar, no hay sabio, ni mago, ni adivino que te lo pueda revelar. Pero ahora dice Daniel: pero hay un Dios en el cielo que revela el misterio. Siéntate, que te vamos a contar el sueño. Tu
soñabas con una estatua. Y esta es la revelación y se la da. Y hermano, Dios, podríamos estar hablando de todos los misterios, pero el misterio más grande de todos, te lo voy a decir ahora, es el misterio codificado que estaba en código en el libro de Génesis, que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza. ¿Sabes, hermano, cuando se revela? Había una niña pedía judía llamada María en Nazaret. Ella estaba pedido con un niño que se llamaba José, y apareció a la media de la mañana el arcángel Gabriel, vino del cielo y le dice a María que se estaba aviando para su novio José, que le venía a buscar. Se llena su casa de Nazaret humilde, hermano, pobrecita, y se aparece tía esa niña judía y le dice: salve, muy favorecida, has hallado gracia delante del Dios Altísimo. He aquí que vas a concebir a uno que salvará a su pueblo Israel. Y ella dice: ve, la ley natural conoce la ley natural, pero la ley sobrenatural no la conoce. Dice: ¿cómo será esto? Yo no conozco a varón, soy mocita, estoy pedida. Y le dice el arcángel: no te preocupes, niña, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La sombra del Altísimo te cubrirá, y el santo ser que nacerá será llamado el Hijo del Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora te voy a decir el código del misterio, te voy a dar el código PIN para que se abra. ¿Sabes cuál era? Que la mujer no es simiente. La mujer no es simiente. La mujer es tierra. El hombre es simiente. Entonces Dios estaba, hermano, lo que dice Pablo, indiscutiblemente, y Pablo no era un gitano medio analfabeto como yo. Pablo, ya que podemos hablar de Pablo, no tengo tiempo, sabéis de la Biblia. Y Pablo dice: indiscutiblemente, no se puede discutir. Grande es el misterio de la piedad. Y el misterio más grande de todos los misterios, más que José, más que Daniel, es que Dios se ha hecho carne. Porque no era la simiente de la mujer, sino que por obra del Espíritu Santo vendría el Salvador del mundo, el Verbo. Y Juan dice: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, habitó en medio de los hombres, y vimos su gloria como un unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Por eso te digo que Mateo 1 no lo lee nadie, y Lucas 2 o 3 tampoco, no lo saltamos, pero por algo Mateo empieza. Mateo 1, y tengo que leerlo porque tiene gloria, porque es muy importante. La mayoría, cuando ha leído Mateo la primera vez, a lo mejor lo ha leído, pero yo lo voy a leer ahora porque lo tengo que leer, porque si está escrito es para leerlo. ¿Tú entiendes que Dios se haga hombre? No entiendo. Bueno, dice Pablo, puedes poner al judío verde, al judío religioso lo pone verde, el romano. Dice: no te vale nada porque no andas conforme a la fe, andas conforme al rico. Tú también eres culpable. Y al gentil dice: tú no te excuses diciendo que tú no tenías conocimiento de Dios, porque Dios se te ha mostrado por medio de las cosas hechas. Bueno, después de poner al judío también y diciéndole que si no tiene fe no se salvará y cree en el Mesías, le dice: ¿qué aprovecha el judío? Dice: mucho en todas maneras, porque a ellos se les ha entregado la palabra. Los profetas son judíos, los apóstoles son judíos. Cristo dijo: la salvación viene de los judíos, porque el Mesías era judío. Santo es el Señor. Los pactos, la promulgación de la ley, todo es para Israel. Pero ¿sabe dónde choca Israel? Yo he ido muchas veces a Israel, tengo amigos judíos y rabinos. ¿Saben? Con poco de Biblia les puedes hacer que vean a Jesús como el Mesías. Sí, por la genealogía, por los profetas. Tú les muestras con el Antiguo Testamento y te ponen a aceptar que sea Mesías. Pero ¿saben dónde choca Israel? El pueblo del pacto, el pueblo que Pablo dice que el judío ha sido entregado a la palabra de Dios, que Dios se haya hecho hombre, no lo pueden asimilar, porque ¿cómo, hermanos? ¿Cómo puede hacerse un Dios que te he dicho que no tiene espacio, que no tiene lugar, que no tiene tiempo, hermano, que es santo, que los querubines y serafines se tapan con dos alas, y con dos alas vuelan y dos alas
se tapan y se postran delante por la eternidad y le dicen: santo, 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 santo. Que Él coge las nubes por carroza, con un dedo mide lo profundo del mar, con 3 dedos junta el polvo de la tierra. Las naciones son como la gota que se cae del cubo del agua, que pone al mar estatuto y de ahí no sale. Ahora que Dios se haga, hermano, por favor, señores, esto tiene mucha gloria. Y cuando llego a este punto, no sé si puedo seguir porque estoy sintiendo la presencia de Dios. No tiene lugar, hermano, que el universo se sujeta por su palabra, se humilla tanto, 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 que se hace tan pequeño, que se mete dentro de la matriz de una criatura suya. Y el que no tiene tiempo, porque es eterno, no le sujeta el tiempo, porque es eterno, se sujeta el tiempo. ¿Y sabe cuánto se sujeta? 9 meses. Y hablamos del escarnio de Cristo en el pretorio, desnudo, y los verdugos dándole con el flagelo, que era una vara corta con tiras de cuero, y la cruz, el vituperio, la humillación. Pero desde que aparece, hermano, engendrado en una mujer por obra del Espíritu Santo, ya era una humillación. Por eso dice ahí este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Él no tenía tiempo. Dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero el verbo se hizo carne. No le hizo nadie carne, se hizo carne Él. No le despojó nadie, porque no había otro más grande que le pudiera despojar. Él lo hizo por amor de tu voluntad. ¿Y sabes qué humillación tuvo? Que fue un feto de 1 mes. Fue feto de 2 meses. Hermano, el verbo eterno que sujeta el universo fue de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. ¿Cuánto es el tiempo de los hombres? Desde el nacimiento, desde el engendramiento. Él fue el semejante a nosotros para poder entendernos. Él fue tentado en todo y por todo, pero sin pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y de dentro del vientre de su madre se sometió al tiempo de los hombres. 9 meses. Y cuando nace un niño. Bendito sea el nombre del Señor. Y el cielo de Belén se llena de ángeles. Lo que hacen los judíos cuando nace un niño. Los judíos cuando nace un niño, si tienen familia de música, se parece mucho a los gitanos. Traen a la familia, tocan la guitarra, cantan. Los han tenido niños, si el niño no hace nada, se alegran. Si el niño sí. Y si no tiene nadie, contratan a algunos para que vengan a cantar, porque el padre, el abuelo, los tíos, otro niño más a la familia, para que siga la genética. Santo Dios. Pues quiero decirte que Dios, el Padre, llenó el cielo de Belén de ángeles que cantaban y decían a los pastores: id, porque hoy os ha nacido en la ciudad de David vuestro Salvador, el Cristo. Id ahora mismo y adoradle. Esta será la señal. Veréis al niño envuelto en un pañal. ¿Qué señal es esa, hermanas? Yo tengo a mi nieta Natalia, que está con 1 añito, y lo más normal que un niño tenga un pañal. Pero cuando se da señal, los ángeles, esta será la señal. La señal es algo que se sale de lo normal, algo que es extraordinario, que se sale de la norma, ¿saben? Dice: esta será la señal. No era para los pastores la señal era para ellos. Porque para ellos, ver al que la eternidad se tiran al suelo y le adoran diciéndole: santo, santo, santo. Ahora le ven tan pequeño, hermano, hasta me resulta un poco fuerte decirlo. El verbo envuelto en un pañal. Por eso los ángeles dicen: id y adorarle. No tenéis más medio que adorarle, porque Dios se ha hecho un niño y el que sujeta el universo por su palabra y pone el mar estatuto y pone las Pleiades. Ahora, dentro de la cuna, tiene que, para moverse, llorar. ¿Lo pensaba? La palabra sujeta el universo, las estrellas, el firmamento, las Pleiades, las dimensiones que no conocemos, que yo no entiendo de la astronomía ni de esas cosas. Pero ahora él, siendo un niño, cuando está incómodo, para cambiarse, no puede solo, tiene que llorar. ¡Ay, Dios! Y te voy a decir más.
cuando tiene hambre, tiene que llorar para ganarse el pecho de una criatura suya. Por eso Pablo dice: señores, hermanos, hermanas, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue, y lo digo bien alto, y tiene gloria, y los demonios no la aguantan. ¿Saben lo que no aguantan los demonios? Esto, porque esa es nuestra salvación. La salvación es que Dios es Padre y ha querido salvar al mundo por medio de la paternidad. El Verbo se hizo carne. Por eso empieza el primer evangelista. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Zara, a Hebrón, Hebrón a Arán, Arán engendró a Minadab, Minadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz a Ruth, de Obed, Obed a Isaí, Isaí a rey David, David a Salomón, de la que fue mujer Urías, Salomón engendró a Robán, Robán a Abías, Abías a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Yotán, Yotán a Ucías, Ucías a Yotán, Yotán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en tiempo de la disciplina, de la deportación a Babilonia. Pero después de la disciplina de la deportación a Babilonia, la genética sigue, la genealogía sigue. Dice: después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Eliú, Eliú a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliú, Eliú a Eliezer, Eliezer a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Santo es el Señor. Hasta ahí el diablo ha ido queriendo cortar la niña, pero ya parece que le va a pisar la cabeza. Santo es el Señor. Es perfectamente 100% hombre, pero es perfectamente 100% Dios. ¿Puedo seguir un poco más? ¡Amén! Oye, yo me voy a cambiar esta iglesia. Aleluya. Santo de Dios. A los religiosos los vuelve locos. Aparece un día y le dice: mira, Jesús, por favor, no nos vuelva locos. Si eres el Mesías, dígalo ya, hombre. Y dice el Señor: pero si yo lo he dicho y no creéis. Si no creéis por lo que digo, creed por las obras. Y dice el Señor: nosotros somos hijos de Abraham. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero sois de vuestro padre el diablo. ¿Que tú eres más que nuestro padre Abraham? Y ahora dice el Señor: os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí te ve. Y que Abraham vio 1000 días y se gozó. Y ahora se tiran del pelo. Yo es que no tengo, pero ellos se tiran. Ahora no lo pone peor. No tiene 40 años y dice que eres antes que nuestro padre Abraham y que tú has estado con Abraham y que Abraham se ha gozado contigo. ¿De cuándo? Y dice el Señor: os digo que antes que Abraham yo soy, y que Abraham vio 1000 días y se gozó. ¿Cuándo? Le dice Dios a Abraham: a tu hijo Isaac, a que te he dado en tu ancianidad y en la esterilidad de Sara, sacrificado en el monte Moria. Moria en hebreo significa el que indica, el que muestra, el que revela. Por eso tenía que ser sacrificado en ese lugar, en el lugar de la revelación. Le llevó Dios porque le tenía algo que revelar. Y cuando llegan en 3 días de camino, dice que Abraham, alzando los ojos, alzar los ojos en la Biblia es un hebreísmo es una expresión hebrea. Alzar los ojos o el rostro es alegrarse. Traducido, alzar los ojos, al ver el lugar dice que se alegró. ¿Y qué dijo? Al ver el lugar se le reveló. ¿Y qué dice Abraham? Dice a los criados: quedaros aquí, que yo y el muchacho subiremos, sacrificaremos y descenderemos. ¿Qué tenía que haber dicho? Subiremos, sacrificaremos y descenderemos. ¿Pero por qué dijo descenderemos? Porque Abraham en el monte Moria, que significa la revelación, el lugar de revelación, el lugar que muestra, allí se demostró a Abraham como así fue,
que al clavar el cuchillo no era su hijo el que tenía que matar, sino que allí Abraham vio los días de Cristo, los días del Mesías, y se gozó. Allí Abraham fue cuando vio los días de Cristo y se gozó, porque no era él que tenía que matar a su hijo. Luego dice Hebreos que era capaz Abraham de matar a su hijo y creía que Dios era fiel para levantarle de la resurrección de los muertos. ¿Y de dónde le viene a alguien el conocimiento de la resurrección de los muertos si antes no tiene la revelación de Jesucristo? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso él era carne, era hombre, pero era Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en ese último momento, Cristo en el monte de los olivos, en el monte del Calvario, allí se sube, hermanos, y cuando está en la cruz, él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nadie puede decir eso, solo el que es el dador de la vida. Nada dice Cristo: no penséis que me quitáis la vida, yo la pongo de mi voluntad. Tengo poder para quitarla y tengo otra vez poder para volverla a tomar. Por eso Cristo, hermanos, él fue cordero, pero también él era sacerdote, porque al cordero le tenía que quitar la vida un sacerdote, y él fue cordero. Pero en ese momento, en el monte del Calvario, hacía falta sacerdote. Pero Cristo, aparte de cordero, también es sacerdote, como dice Hebreos, que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es mejor que el de Aarón, porque el de Aarón tenía que sacrificar primero por el pecado por el pueblo, por el santuario, por el tabernáculo, y pasaba de padres a hijos. Pero el de Cristo, ofreciendo el sacrificio una vez, permanece para siempre, porque Él es eterno, y el sacrificio de Cristo es su sacerdocio perfecto. Por eso Él era como sacerdote en ese momento capaz de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, todo está consumado. Y en ese momento le pisó la cabeza a la serpiente.